Nos quedamos en la primera carta a Timoteo. Estábamos viendo los pasajes importantes, las cosas importantes. Vemos que se nos habla de la predicción de la apostasía en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 12, como les decía al principio en la introducción, Pablo le está escribiendo a un joven, aunque ya vimos también que los estándares de la juventud eran mayores a los que nosotros tenemos. Vemos que se les consideraba jóvenes hasta 35 y 40 años eran considerados también como jóvenes. Entonces, bueno, vamos a continuar. Capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pareciera que Pablo ya le había escrito de estos aspectos y de estos menesteres a Timoteo. Lo vimos en el capítulo 3, todos los requisitos. Pero muchas veces un joven predicador se encuentra con algunos obstáculos. Yo recuerdo, y por la gracia de Dios, yo empecé a predicar desde que tenía como 20 años. Nunca he sido tan elocuente y tan sabio en las predicaciones, pero aun cuando estaba en el instituto bíblico, los que eran mis maestros, nos invitaban en ocasiones a predicar a sus jóvenes, a la congregación. En una ocasión recuerdo llegué a un campamento y yo solamente iba como joven, un campamento de jóvenes, y llega un pastor y me dice: hermano Arturo, dice, me dice el pastor que está organizando que si puede dar un devocional mañana en la mañana, creo era bien temprano, como a las 7 de la mañana. Y yo nada más me quedé así con un nudo en la garganta y dije: está bien. Y por la gracia de Dios he predicado durante muchos años. Pero muchas veces los hermanos, viendo a un joven predicador, cierran su corazón diciendo: ¿qué me puede enseñar? Y perdón por decir esta expresión, este mocoso. ¿Qué me puede enseñar un muchacho cuando ni siquiera es padre? ¿Qué me puede enseñar tal persona si yo he vivido más que él? Yo sé de política, yo sé de ciencia, yo sé de medicina, yo sé de lo que pasa alrededor. ¿Qué me va a enseñar este muchacho que se la vive en la iglesia? El testimonio que puede tener un joven en su iglesia va a repercutir mucho en su influencia y en cómo van a tomar el mensaje los hermanos que son mayores. Cuando llegamos ahí al pueblo a iniciar la misión, recuerdo que la tía de ese muchachito que les digo es la hermana Cata. Ella se congrega con nosotros y ella decía, llegó, nos presentamos. Recuerdo que llegó en su bici, llegaron sus niños en escuelitas de verano y ya me presenté, le digo: soy el pastor Arturo. Y ya me queda viendo y me dice: ¿usted es el pastor? Y le digo: sí. Y yo digo: pues, ¿qué tengo o qué? Y me dice: dice, no, es que yo me congregaba en una iglesia allá para el norte. Dice, y todos los pastores que yo he tenido, dice, han sido gente grande. Ya, dice, viejitos y gente ya grande. Dice, y usted, dice, se me hace muy joven. Y ya le digo: no, pues gracias a Dios, pues Dios nos ha preparado.
Le digo, no somos capaces, pero pues aquí estamos en la gracia de Dios. Y dice, qué bueno, dice, yo estaba orando para que una iglesia se pudiera establecer aquí. Dice, he querido llevar a mis hijas a una iglesia, pero dice, están muy lejos, ir hasta Cholula, hasta Puebla está muy lejos también. Y qué bueno que están aquí. Gracias a Dios, ellos han estado casi los 4 años que llevamos allá, ellos han estado ahí fieles en la iglesia. Y muchas veces uno se va a ganar el respeto de los hermanos por la madurez que uno puede presentar. No como pastor, aunque uno es joven, va a estar ahí con los muchachos en todo su rollo, en toda su onda. Sí debe de jugar con ellos, platicar con ellos, ser ameno con ellos. Pero también uno debe de guardar su distancia y el respeto para con ellos. Es así que entonces Pablo le está diciendo eso a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, dice, en la palabra, en lo que predicas, cómo trazas la palabra de Dios. Tú debes de ser ejemplo en todo ello, en tu conducta, cómo te diriges hacia las personas, en tu amor, en tu espíritu, en tu fe y en tu pureza. De esa forma, tú te vas a poder ganar el corazón de la gente más grande. Es difícil a las personas animarse a pedir consejo. Y aún es más difícil acercarse a pedirle consejo a alguien que es menor que ellos. Por eso Pablo le dice, tú preséntate íntegro, que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en lo que predicas, lo que enseñas, vive lo que predicas, en tu amor, preocúpate por los hermanos, en tu espíritu, échale ganas en la iglesia, que ellos vean que eres un hombre de fe, y en tu pureza, para que así los hermanos digan, nosotros tenemos un pastor que está joven, pero que es tremendamente usado por Dios, que es tremendamente un predicador. Y ya termina esta carta Pablo hablándoles acerca de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Vamos a pasar rápidamente a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa segunda carta, y voy a ir rápido, Pablo la escribe 5 años después. Para este momento de su vida, Pablo ya estaba casi en la recta final de su ministerio. Pablo había aprendido algunos aspectos más. Timoteo había aprendido también muchas cosas ya en la iglesia a marchas forzadas. Y vemos que en este contexto Pablo escribe esta carta. Esta es la segunda carta dirigida a Timoteo. Pablo, ya en una edad madura de su vida, le escribe por segunda vez a uno de sus mejores discípulos, Timoteo. Pablo le alienta una vez más a seguir adelante predicando y enseñando la salvación por Cristo. También le exhorta a seguir adelante como buen soldado de Jesucristo. Datos a considerar. El autor humano, obviamente Pablo, ya lo leímos, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lugar y fecha de escritura. Pablo escribe la segunda carta a Timoteo en el año 67 después de Cristo. Esta carta se escribió 5 años después de la primera. El lugar de la escritura, el año de escritura va alrededor del 67 después de Cristo. Propósito de la carta. Esta carta tiene diversos propósitos. El primer lugar es exhortar a Timoteo a ser fiel y confiar en él mismo. Le advierte de las garras de este mundo y de las cosas que tendría que enfrentar la iglesia. Y el último propósito, el tercero, el propósito es pedir a Timoteo que vaya a visitarlo. Es decir, Pablo le escribe a Timoteo que vaya a visitarlo. El tema de la carta, esta es una de las cartas más personales que escribió Pablo.
Timoteo fue uno de los más fieles colaboradores del apóstol Pablo. Esta fue probablemente una de las últimas cartas que escribiera Pablo. El tema principal es animar a Timoteo que siga fiel en su ministerio en Éfeso. Ya lo vimos con el propósito de la carta y el tema de la carta. El tema es enseñarle y exhortar a Timoteo a que permanezca fiel en la obra del Señor. Qué triste ver que en nuestros tiempos muchos siervos de Dios se cansan. Y no hablo de que ya han avanzado 40 años, 50 años en el ministerio. Llevan algunos escasos años y dejan las cosas de Dios. Pablo le escribe: mantente fiel, mantente en esa línea, mantente en esa racha. Los pasajes importantes de la carta, esta carta contiene muchos temas que han y seguirán siendo predicados. Es impresionante la cantidad de mensajes que hemos escuchado de estos pasajes hermosos de la Biblia. Vemos primeramente, lo primero que le recuerda Pablo a Timoteo 1:6 dice: por lo cual, Pablo le aconseja a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, han pasado 5 años desde que te escribí la otra carta, pero ¿sabes qué? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Predica la palabra de Dios como tiene que ser predicada. Habrá temas que son delicados y que serán fuertes y que alguna familia de la iglesia esté pasando por ese problema, pero ¿sabes qué? Predícales la palabra de Dios. Se ofenderán probablemente, pero necesitamos predicar fielmente la palabra de Dios. Entonces Pablo le aconseja: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Predica el evangelio en el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es decir, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Exhórtales a los hermanos que ellos sigan en el camino del Señor. Y en el capítulo 2 vemos cómo Pablo le dice: tú debes de ser un buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo le dice a Timoteo: sé un buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate. Versículo 6, en el versículo 2, en el 1 le dice: esfuérzate. En el versículo 6 dice: trabajar primero. Es decir, le está diciendo a Timoteo: no te canses de la obra de Dios. Sé que muchas veces las cosas no marchan como uno las planea. Sé que muchas veces uno ya tiene sus planes, uno ya dice: en tal fecha vamos a hacer esto. Y llegan cosas como la que está pasando en este momento. Decía el pastor Salazar, estaba predicando y dice: no es cierto que dice... muchos a principios de año, dice, estábamos, dice, ahí haciendo nuestra planeación anual, y tal fecha conferencias de esto, y tal fecha actividad de las madres, y tal fecha conferencias de aquello. Y no es cierto que Dios agarró nuestros planes y dijo: estos no son mis planes, y los botó para la basura.
Ciertamente en ocasiones nosotros como personas, como seres humanos, organizamos, planeamos, nos esforzamos, pero llega ocasiones en las cuales uno llega a estar agüitado, uno llega a estar desanimado y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué emprendemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y muchas veces uno se queda sin hacer nada. Hace tiempo yo veía la iglesia y nuestra iglesia no es grande, nuestra iglesia es muy pequeña en su congregación. Llegó un tiempo en el cual yo me preguntaba, ¿por qué Dios no añade más gente a la iglesia? ¿Por qué no crecemos como otras iglesias que están creciendo? Y yo me sentía triste y enojado conmigo mismo. Personas me decían cosas acerca del ministerio, personas de la iglesia, y Dios estaba trabajando en aquel entonces conmigo. Pastor, ¿no será que no viene más gente porque cómo predica usted? Yo creo que nadie puede vivir lo que usted predica. La palabra de Dios debe de ser expuesta. Y Dios añadirá a la iglesia los que tengan que llegar. Llegó un momento en el cual no sabía ni qué planes hacer, no sabía ni qué cosas implementar, pero poniendo todo en las manos de Dios y orando a Dios, Dios le vuelve a dar fuerzas a uno. Timoteo, habían pasado 5 años, probablemente se había desanimado. No al grado de decir, ya dejo la iglesia, pero sí un desánimo viendo que los hermanos no crecían espiritualmente. Viendo que este problema se hacía más grande cada vez, viendo que venía esto y aquello, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, la gente la vas a aconsejar, no te lo va a agradecer, va a creer que estás en contra de ellos y hasta en contra de ti te los vas a poner. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo. Y hermano, probablemente un desánimo pasa, inclusive no siendo, eso le pasa a cualquier cristiano en cualquier etapa. Puede que tú estés desanimado hasta en la iglesia y quizá tú tienes un ministerio y tú sirves y ya ni le echas tanto empeño, ya ni te esmeras, ya ni te haces esto, ya ni aquello, ni lo demás y andas batallando. Aviva el fuego del don de Dios. Vamos a continuar. Le habla de un obrero aprobado, 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado va a ser aquel que usa bien la palabra de verdad, que no usa la predicación para desquitarse porque los hermanos anduvieron diciendo cosas malas del pastor, porque se metieron con sus hijos, sino que traza bien, que usa bien la palabra de Dios. Con diligencia preséntate a Dios aprobado, preséntate aprobado delante de Dios, como dice la Biblia de Apeles, me parece que es en Romanos, dice la Biblia aprobado en Cristo. Natanael, dice la Biblia, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Necesitamos nosotros presentarnos a Cristo aprobados a Él, que tenemos convicciones, que vivimos para Él, que caminamos cerca de Él, que llevamos a nuestros hijos en rectitud, que hacemos las cosas correctamente como al Señor le agradan. Necesitamos presentarnos a Dios aprobados a Él, aprobados a Dios. Vamos a continuar, capítulo 3, versículo 13, nos habla de los malos hombres que irán de mal en peor, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Eso es algo que se ve en nuestros tiempos. Cuánta gente enseñando y predicando y enseñando y diciendo lo que realmente dice la Biblia, lo que la Biblia dice es... Y pura filosofía, pura mala doctrina.
los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. Pablo le dice en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Enséñales la palabra de Dios. Es inspirada. No es como aquel libro sin poder, no es como aquel libro con aquella filosofía. Sí, es muy libre de tal enseñanza y tal literatura, pero nada se asemeja al poder que tiene la palabra de Dios, porque recuerda, es un libro que es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es un libro que tiene vida en sí mismo. Es un libro que todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es un libro eterno, enséñales de aquello. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces le dice Pablo a Timoteo, para que el hombre de Dios sea maduro. Tú debes de llevarlos cuando les predicas, cuando les enseñas con la Biblia, debes de llevarlos a que tomen decisiones, debes de llevarlos a que ellos maduren, debes de llevarlos a que se arrepientan, a que sean redarguidos, debes de enseñarles, debes de instruirlos en justicia. Y quiero culminar con el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice a Timoteo, ya en la recta final, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia, pero también con doctrina. La responsabilidad que tiene un siervo de Dios en su iglesia es una responsabilidad que viene de lo alto. No podemos tomarnos a la ligera, que me pusieron a predicar. Reprende, redarguye, exhorta, da consuelo, anima, enseña con sabiduría y enseña también con doctrina. Pablo decía, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo divino. Eso quiere decir que Pablo les enseñó de todo lo que pudo, de todos los temas en general. Dice, mis manos están limpias, yo ya les enseñé, ya los instruí, ya les prediqué demasiado, ya ustedes lo saben, ya es de ustedes. En mis manos ya no está, sobre mi cabeza no viene todo ello. Pero muchas veces, por diferentes circunstancias, nos da miedo predicar. Hablando honestamente y sinceramente aquí con ustedes, ha habido veces que he sido cobarde en no decir algunos aspectos en mi predicación. Pablo le dice a Timoteo, dales con todo, predícales la palabra de Dios. Por eso tantos problemas, pero necesitamos hermanos, pastores, predicadores que prediquen la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. La primera con el propósito de enseñarle lo que él tenía que hacer como pastor.
La segunda, animándolo a que siga adelante en su ministerio como pastor. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría para que nosotros sepamos actuar, para que nosotros sepamos ser unos buenos obreros de Jesucristo. Y si el fuego del don de Dios se ha apagado, hermano, aviva ese fuego. Ora a Dios, clama a Él y pídele a Él. No te canses de estarle pidiendo que Él use tu vida. Vamos a orar.